hay vuelta atrás. Bueno, sin duda el tema de esta semana y las semanas que han pasado es el de la educación, ¿no? Más allá de lo que sucedió el miércoles con el tema del veto, que finalmente se sostuvo, la educación abarca mucho más que el veto, ¿no? Me parece que es un error quedarse con ese tema. Pero para entender de qué se trata la educación hoy, cómo estamos, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de todo esto, que es Mónica Marquina. Ella es doctora en educación superior, profesora política educacional y de educación comparada en la UBA. Además es investigadora en temas de política educativa, especialmente política universitaria, desde hace 20 años, con producción científica en temas de aseguramiento de la calidad, gobierno y gestión universitaria, un tema que hoy también se debate mucho, y tanto a nivel nacional como internacional se ha desempeñado en estas áreas. Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Muy bien. Mónica, ¿el mayor problema de la educación en la Argentina es el económico? Es una buena parte del problema, pero no es solamente eso. Además se necesitan ideas, se necesita un plan, un proyecto y una idea de cuál va a ser el lugar que la educación tiene en un proyecto de desarrollo del país. Con lo cual, hoy en la discusión en la que estamos, se entiende por qué la educación está siendo tan denostada, porque por lo menos desde mi punto de vista no hay un proyecto de país. O sea, hay un objetivo que es el déficit cero, ordenar las cuentas, pero nunca se escucha al gobierno y al presidente particularmente hablar del día después, hacia qué modelo vamos, cuál modelo de desarrollo y por supuesto qué lugar va a tener la educación y particularmente la universidad en ese plan. De eso no se habla, entiendo yo, porque dentro del ideario libertario la idea de plan asusta, no les gusta, mejor que todo lo manejen las fuerzas del mercado, pero necesariamente nosotros tenemos que empezar a pensar en el día después de una idea de ordenamiento de las cuentas que, bueno, hay que ver también si se da, ¿no? Pero no veo el proyecto y por eso entiendo la situación actual en donde la educación está siendo tan denostada. Además del proyecto, que es fundamental, como coincido con vos, ¿no? En los últimos tiempos se habla mucho, ¿no?, de cambios de programas educativos, especialmente últimamente en las escuelas secundarias, para intentar mejorar los niveles de aprendizaje que posteriormente permitan llegar más preparado a la universidad, ¿no? Ahora, los programas que se siguen en las escuelas en general, no en la universidad, ¿están obsoletos? Sí. En realidad, digamos que todo está de alguna forma obsoleto en el sentido de que no se da esa revisión permanente necesaria. Yo creo, además del tema universitario, que seguramente después vamos a charlar, hay un problema de base y es que ya en la última década, sobre todo, tenemos un problema básico de alfabetización, de lectoescritura, y los propios datos de las pruebas nacionales, internacionales, etcétera, nos muestran que los chicos terminan la primaria sin, muchos de ellos, una gran parte, sin comprender un texto, sin saber las operaciones básicas y manejarlas habitualmente, y eso lo vemos en el secundario, bueno, hay estudios que muestran que de cada 100 chicos que entran a la primaria, cuando llegan al secundario, solo 13 terminan en tiempo y en forma, es decir, con los saberes necesarios. Y cuando llegan a la universidad eso lo vemos. Esta idea de la universidad abierta para todos genera una expectativa y una ilusión enorme, pero cuando vemos el paso entre el primer año y el segundo, el 40% no pasa, no sigue, y esto es porque no tienen las condiciones necesarias para poder hacer una carrera universitaria, pese a que el sistema le promete una posibilidad de poder seguir. Y esto explica por qué gran parte del funcionamiento de la universidad, ¿no?, que le ha puesto mucho énfasis a este problema, pero que es un problema que le excede. Entonces creo que, acuerdo con vos, que a la hora de pensar y revisar hay que revisar todo, y además de todo, particularmente la universidad. Con respecto a algo que se habla mucho, siempre a los argentinos nos gusta ser primeros en algo o en todo, ¿no? Entonces siempre se habla del ranking, en particular de la Universidad de Buenos Aires con respecto a la región.
y siempre fue una universidad de vanguardia, ¿no? De la que se habla en todo el mundo, con elogios. Hoy por hoy, el nivel de la UBA en la región, comparado con otras universidades latinoamericanas, por ejemplo, ha retrocedido, está igual, porque he notado en los últimos años, ¿no?, que oscila. Hay veces que aparece allá atrás, otras veces aparece adelante en rankings de universidades. No, bueno, eso depende también por la forma en que se dan los rankings, que es todo un tema ese, ¿no? De si el ranking es el parámetro, pero la Universidad de Buenos Aires, junto con otras universidades nacionales y también algunas privadas, ocupan lugares muy importantes. La UBA particularmente ocupa un lugar muy importante. Por supuesto que después están los rankings por carreras específicos, pero en general tienen altos niveles de calidad que se pueden ver en los rankings y también se pueden ver a partir desde otras miradas. Y además es altamente valorada por la sociedad, la UBA y la Universidad Argentina en general. Sí. Vos fíjate que pese a todas las críticas y todo, cuando se trata de instituciones, las instituciones están bastante criticadas por la sociedad en las encuestas, pero cuando se habla de la universidad, la gente le sigue dando un valor social muy importante, y esto no es un invento, tiene que ver con esto, con que realmente es un parámetro a nivel internacional. La Universidad Argentina es un lugar de referencia, está en general en los mejores lugares, en los mejores equipos de investigación, en redes. Hay un trabajo enorme, y que no solo se limita a la enseñanza, que esto también es un tema que en la discusión pública de estos últimos días, por cierto, muy chata, a mi gusto, se ha hablado, y con una idea, creo yo, de desprestigiar y de instalar una conversación poco realista. La universidad no solo enseña, o sea, con todos estos problemas que recién hablamos, además de enseñar, investiga, hace extensión, tiene redes internacionales, hace muchísimas otras cosas, con lo cual, a la hora de pensar en algo tan sensible como es el presupuesto universitario, es muy reduccionista pensar en solo los alumnos, la cantidad, porque en realidad las tareas que hace la Universidad Argentina son muchísimas. No sé si vos viste, el subsecretario Álvarez en el debate hace poco dijo, ¿qué hace la UBA en Santiago del Estero? Como criticando por qué se gasta plata en Santiago del Estero, y rápidamente se mostró la extensión, el servicio social que hace la universidad en las zonas más pobres de la provincia, con servicios de odontología, con servicios de jurídicos y una serie de otras cosas que, bueno, justamente es la función que le da la sociedad a la universidad, ¿no?, para que haga muchas otras cosas. Por eso me parece que la conversación hay que darla de una manera más amplia, y en este momento la discusión presupuestaria yo creo que le bajó el nivel a una conversación que nos debemos, y que claramente nos debemos para seguir mejorando, ¿no? Es muy interesante, se me ocurren varias cosas a partir de lo que vos estás diciendo. Mencionaste el presupuesto varias veces, y en estas últimas semanas, con todo el tema del veto y la discusión, que insisto, me parece que está desenfocada, que fue una discusión desenfocada, no es hacia donde teníamos que ir, pero bueno, se politizó para ese lado. Desde el gobierno se mencionaba que casi un 90% del presupuesto universitario está dedicado a los salarios, que por otra parte son bajísimos. Entonces, eso habla también del el enorme problema que tenemos. Ahora, siendo así, y esta es una de las discusiones que creo que no se da, ¿cómo puede funcionar una universidad cuando el 90% de su salario, o cerca, está dedicado solo a los salarios y no a la investigación? Porque una de las cosas que vos mencionabas justamente recién era lo que pasaba en Santiago del Estero, que dijiste, y también en investigación. ¿Cómo se lleva adelante investigación? No debe haber presupuesto para nada de esto en estos momentos, ¿correcto? Bueno, justamente, como vos decís, cerca del 90% del presupuesto universitario se va en lo salarial, pero en lo salarial de personas que dan clase e investigan y hacen extensión, ¿sí? Además de eso... Claro, no es solo que enseñan. No, pero además de eso, como vos bien decís, con ese otro 10% hay que pagar la luz, el gas, los gastos de mantenimiento, y además los insumos necesarios y los equipos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones. Entonces es aquí donde aparece
otro punto débil, porque en realidad ese presupuesto en general muchas veces las universidades lo financian con recursos propios, que obtienen a partir de venta de servicios, de una serie de cosas que hacen, pero también con los fondos de ciencia y técnica, que también son de presupuesto nacional, y que es algo de lo que todavía no se ha puesto tan en evidencia. El presupuesto, bueno, hemos visto en CONICET cómo se han reducido el exceso de personal, pero por ejemplo hay un lugar que es la Agencia de Promoción Científica, que es la que subsidia, como lo hace la National Science Foundation en Estados Unidos y en muchos otros países, subsidian las investigaciones, ¿sí? O sea, los insumos, los equipos, y eso se paró. Uh-huh. No hay más financiamiento para eso. De hecho, ya renunció quien estaba a cargo porque no puede manejarlo. Los subsidios que ya estaban otorgados no se están pagando. Los subsidios que estaban asignados para investigar no se pagaron. Y entonces ahí es cuando ves, que es lo que me parece más crítico. Digo, hoy podemos estar discutiendo coyunturalmente un salario, pero se están desmantelando equipos de investigación. Y eso no se resuelve de un día para el otro. O sea, lo que se pierde es la pérdida de una inversión de años y décadas, porque armar equipos es una tarea de formar a los más jóvenes por parte de los más grandes, y se están desarmando los equipos porque, no se puede llevar adelante la investigación, y porque, obviamente, para vivir, nuestros recursos humanos, que son muy valorados, los están pidiendo del exterior, incluso de las universidades privadas o de la propia industria. Entonces, esa pérdida que estamos teniendo no se recupera mañana, en 2 días, cuando la paritaria quizás resuelvan, hoy es un 6,8, mañana ojalá que sea un mínimo de recomposición un poco más para poder llegar a fin de año al presupuesto, que ya también es bastante complejo del año que viene. Ahora, esa pérdida es una pérdida que es muy difícil de recuperar. Estas son las cosas de las que no se hablan, y creo que hay que ponerlas en el tapete, porque estamos perdiendo capital, recurso humano, conocimiento, que es clave para el desarrollo de las sociedades en este siglo, ¿no? Y esto, es un tema crítico. A mí realmente me preocupa mucho. Leían estos días, y no sé si es correcto, porque se leen tantas cosas, ¿no? Algo que respecto también, relacionado con lo que vos estabas diciendo, que plantea una paradoja, porque de la investigación surgen, por ejemplo, o pueden surgir, una vacuna, ¿no? Que surge de un equipo de estudio de la universidad. Eso genera una patente que a su vez puede generar también un ingreso. Y en la medida que se suspenden todas esas cosas, se está cortando la posibilidad también de que la universidad se desarrolle y que vaya hacia el camino de, obviamente no de la autofinanciación, pero generar ingresos propios para poder mejorar la calidad educativa. ¿Esto es así? ¿Existe la posibilidad, o existía la posibilidad de que los equipos de investigación patenten, medicamentos o lo que sea? Porque uno está pensando nada más que medicamentos, pero hay todo tipo de cosas, ¿no? Mira, hasta que es verdad eso, sí. Cuando se habla de patentes competimos con el mundo, no es fácil, pero cuando algo se patenta, ese es podemos decir que es el paso final de un proceso que puede llevar décadas. Implica hacer investigación básica, ¿sí? Entonces, cuando el gobierno, Milei sobre todo, dice nada que el mercado que pueda financiarlo, lo va a financiar el Estado, ahí hay un desconocimiento enorme, sobre todo cuando uno mira en el mundo, ¿no? Toda la investigación básica, en general en la mayoría de los países la financia el Estado, los estados, porque se necesita eso primero para empezar a desarrollar el conocimiento, la investigación básica, que después va a dar como resultados la aplicación, ¿sí? En la investigación más aplicada. Pero son procesos muy complejos que necesitan una inversión que probablemente al principio no dé un rédito inmediato, ¿sí? Pero imagínate, todos los grandes científicos de toda la historia de la humanidad, cuando hicieron los descubrimientos que hicieron, o los inventos que hicieron, no lo hicieron pensando que al día siguiente les iba a dar dinero.
tiene que ver con crear conocimiento que luego sí va a ser aplicado. Y ahí perfectamente se necesita la comunicación de la universidad con la industria, con el sector privado. Hay muchas experiencias, hay muchas universidades que tienen vínculos, que tienen consorcios de trabajo conjunto o que desarrollan empresas menores que después se desarrollan. Digo, hay muchísima experiencia en esto y de esto no se habla, ¿no? Cuando se habla de la Universidad Argentina, de esas cosas nadie dice nada. Pero digamos que ese es un momento muy posterior al momento en que hay que crear el conocimiento en distintas disciplinas, ¿no? Estamos hablando de la medicina, por ejemplo, bueno, la biología, la microbiología, pero también estamos hablando de otras áreas, de muchísimas que son todas necesarias para la sociedad y para el desarrollo futuro. Pero de esas cosas no se discute mucho. Yo creo que se discutió, pues, en algún momento se mencionó, no con respecto a lo que sucedía en la Argentina, pero sí lo que sucedía en otros países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña en su momento, con el tema de la vacuna contra el COVID, ¿no? Ahí las universidades jugaron un rol fundamental asociadas con laboratorios privados. Es un poco a esto a lo que te referías en el relato. O sea que recientemente hubo una prueba de la importancia que tienen estas cosas. Claro, pero vos fíjate, sí, el ejemplo perfecto, porque ahí todos lo vamos a poder entender. Si no hubiera habido un trabajo previo de décadas de equipos formándose y trabajando en la investigación básica, no se hubiera podido en tan poco tiempo crear los medicamentos, las vacunas o trabajar en consorcios con las... No es que de un día para el otro no había nada y de golpe la universidad dijo nos juntamos con la industria. Había un trabajo previo de desarrollo, ¿no? Que permitió muchas veces modelos que estaban pensados para otra cosa, ahí sí los adaptaron a esta situación y ahí crearon o la vacuna o algún tipo de insumo necesario. O sea, hubo adaptaciones, pero había un trabajo previo y eso es necesario. De la nada, de un día para el otro no se inventa una vacuna, hay mucho de atrás trabajando. Entonces, digo, ese es el mejor ejemplo que muestra cómo en situaciones de tanta emergencia se necesita de la universidad que viene haciendo algo cotidianamente, que es crear conocimiento, vincularse con muchos socios, que no son solo las industrias, también son las organizaciones sociales, ONGs, el mundo. Hay un trabajo en red enorme hecho en muchas universidades de la Argentina que realmente son muy reconocidas a nivel mundial. Y un ejemplo como la pandemia te demuestra que estaban preparadas para eso y lo hicieron muy bien. Una de las cosas también de las que siempre se habla, y por la que los argentinos nos sentimos orgullosos, es de los premios Nobel que salieron de la Universidad Argentina. Pero la otra vez comentaba con un amigo, razonábamos, el último premio Nobel que salió de la Universidad Argentina fue hace muchos años. ¿Esto tiene que ver con la calidad, con este problema que estamos hablando, o con la calidad de los profesionales que egresan de la universidad? Porque no se da, no digo con la frecuencia, sino con el entusiasmo que antes aparecían en el mundo. Bueno, ahí te voy a decir algo, ahí sí, yo te diría, no alcanza el entusiasmo. Ahí se necesita mucho dinero, mucha inversión. Los premios Nobel son los equipos que logran un premio, porque últimamente tampoco son personas, son equipos, ¿no? Con alguien a la cabeza. Tienen mucho detrás, mucha infraestructura, mucho equipamiento, sobre todo en esta era en donde eso es clave, es básico, y eso requiere muchísimos recursos, además de saber y de conocimiento, ¿no? Entonces ahí sí hay una muestra en que se necesita un acompañamiento y un apoyo y una inversión importante por parte principalmente de los estados y por supuesto también podría ser del sector privado, si es que el sector privado ve que eso le puede redituar, pero quizás en estos descubrimientos o en estas elaboraciones al principio no es redituable, pero se necesitan muchos recursos para eso. Y vos ves que si bien no tenemos premios Nobel, sí tenemos muchos argentinos trabajando en equipos muy reconocidos y muy premiados en el mundo, lo cual te muestra que la capacidad lo tenemos. Lo que no tenemos son los recursos y el compromiso, que no es solo de este gobierno, sino, estamos hablando de hace muchas décadas,
de poner a la Argentina realmente a la cabeza del conocimiento. Los recursos humanos los tenemos, pero necesitamos también un apoyo y un acompañamiento que implica recursos para equipos, para insumos, para infraestructura, etcétera, que necesita la investigación, ¿no? Y bueno, eso forma parte de un proyecto de desarrollo, como fue en los años 60, por ejemplo, en donde Claro. había un proyecto de desarrollo y esto dio lugar entre todas esas cosas a un premio Nobel, ¿no? Pero bueno, es digamos un compromiso de un país respecto de esos objetivos en una época además que es mucho más compleja que en aquella época. Ahora, bueno, se necesitan muchas cosas que realmente son muy caras en términos monetarios. Claro. Apelo a tu conocimiento profundo sobre el tema universitario para tocar algo que estuvo en el centro del debate durante las discusiones por el veto, que es la rendición de gastos en las universidades. ¿Es tan así como dice el gobierno? Y si eso es así, que no se rinden los gastos desde hace 10, 15 años, no sé, ¿a qué se debe? ¿A que no estamos acostumbrados a hacerlo o a que alguien no lo hace porque trata de direccionar los gastos según su buen saber entender en el mejor de los casos? Mira, cuando yo te decía que la discusión estos últimos días había sido muy chata, yo me refería a eso, ¿no? Creo que ese es un ejemplo de que en la discusión que quiso instalar el gobierno estaba principalmente el desprestigio de la universidad, claro, en este aspecto particular. Estuvimos hablando que el 90% del presupuesto son salarios, ¿sí? Uh-huh. Digo, eso se rinde con los recibos de sueldo. Claro. Después tenemos un 7% que es gastos de luz, gas, eso se rinde con las boletas. Y después tenemos otro margen que puede ser para compras, insumos, este tipo de cosas. O sea, estamos hablando de una porción muy menor cuando hablaban de las facturas, que no se entendía a qué se refería. Y la verdad que, bueno, el debate es no es muy sincero en ese sentido. Hay procesos, hay auditorías, las universidades tienen auditorías internas y después tienen auditorías externas. Si el gobierno en estos últimos años, pero sobre todo ahora también, no audita con la Auditoría General de la Nación, el problema en todo caso, o audita pero no tiene la capacidad para hacerlo con todas, lo va haciendo de a poco, entonces hay un problema que es un problema del propio Estado, no de las universidades. Las universidades están dispuestas a ser auditadas y rinden cuentas, no es de verdad que no rinden cuentas. Y de todos modos, en la ley que finalmente el gobierno vetó y la sostuvo, la propia ley decía, además de un mecanismo para mantener los salarios de los docentes e investigadores actualizado, establecía un mecanismo para mejorar aún más las auditorías. Entonces, cuando ya en estos últimos días el argumento era esta ley está en contra de una universidad que tiene que ser auditada, ahí, bueno, era tramposa esa conversación, o mentirosa. En realidad todos queremos mejorar aún más todavía los mecanismos de transparencia, porque es lo que le pedimos al Estado en general, ¿sí? A las universidades, y también le pedimos a las escuelas, a las provincias, a las áreas estatales de todo tipo. Digo, eso es algo que todos queremos. Entonces, poner eso en discusión realmente me parece que no es genuino para dar una discusión de fondo. Yo creo que si el gobierno realmente hubiera querido dar una discusión de fondo, a principio de año, cuando asume, hubiera planteado una agenda de reforma de la educación superior, mostrando dónde están los problemas, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la plantea así, muy chapuceramente, muy así, caóticamente, en el momento que hay que discutir salarios, cuando los salarios de los docentes e investigadores ni siquiera los aumentaron al nivel de los estatales. Claro. O sea, realmente ahí no solo es una cuestión de necesidad, de ajuste de cuentas, yo creo que hay un tema de prejuicio con el sector, ¿no? Y ahora con este 6,8, que digo, también para decir, hace menos de un mes decían que no era necesario, que las universidades tenían lo que necesitaban, y ahora después de la marcha hubo un 6,8, o sea que había una necesidad, ¿no? Así todo no se alcanzó
a lo que se pedía, que era la equiparación con el Estado. Y el problema es que estamos cerca de fin de año y el presupuesto del año que viene realmente es muy ajustado. Entonces, si ahora terminamos mal, y esta es la base para pensar el presupuesto del año que viene, el escenario y el futuro no es de lo mejor, ¿no? Hacia adelante. Pero bueno, hay que ir dando los pasos de a poco y yo creo que hay que tratar de volver a ubicar a la conversación en una conversación seria, no en una conversación así de este tipo, de desprestigios, de medias verdades. Creo que no nos merecemos eso, ni la sociedad, ni las universidades, y tampoco el gobierno si quiere un modelo de desarrollo futuro donde el país salga adelante. Para finalizar, Mónica, quisiera salir un poco del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la universidad en general, no solo la UBA, la Universidad Argentina en general, para mejorar? ¿Hay algo que haga falta y que hoy no tenga y que sea más allá del dinero sencillo de implementar? Bueno, a ver, primero hay una cosa que se necesita que la universidad pueda ayudar, pero no depende de la universidad, y es que los jóvenes salgan mejor preparados del secundario. ¿Sí? Uh-huh. Esto es fundamental. Lo que hablábamos al comienzo. Sí. Después, una vez que están, que acceden a la universidad, bueno, ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, hoy se están discutiendo que las carreras son muy largas, cuando uno las compara con el mundo, que esto explica, y además muchas veces bastante rígidas en el sentido de que una vez que empiezan, si alguna materia no pueden rendir, porque esta es otra cosa, no todos los estudiantes pueden seguir los planes de estudio como están pensados, porque trabajan por muchas otras cosas, claro. Y a veces si no rinden una materia que tiene correlativa, ya se quedan y no pueden seguir y pierden un año. Esto que es tan criticado, que se hablaba de los alumnos fantasmas, no hay alumnos fantasmas, hay alumnos que como pueden avanzan, y sí, ahí creo que hay que pensar planes de estudio más flexibles, carreras cortas que titulen con certificaciones cortas, porque muchas veces el mercado de trabajo se lleva a los chicos antes de recibirse y eso impacta en las estadísticas de egreso. Los ingenieros, los chicos que estudian ingeniería, en el tercer año muchas empresas se lo llevan. Entonces, bueno, títulos intermedios, que después si quieren volver puedan seguir y no perder todo lo hecho. Hay muchas cosas que se pueden discutir. Me parece que los mecanismos de acceso a la universidad hay que volver a rediscutirlos. Hasta hace un tiempo las universidades eran las que decidían la mejor forma y luego hubo un cambio, una reforma que abrió directamente el acceso directo, cuando en realidad no siempre se tiene la capacidad. Yo creo que el tema de los estudiantes internacionales hay que discutirlo. No te diría, es para hablar en otro momento. Hay pros y contras en todos los aspectos. Obviamente no es lo mismo los estudiantes internacionales en carreras más comunes que en medicina, donde ahí hay un problema. En una de esas se puede pensar que hay una demanda de estudiantes internacionales, repartirlos en las carreras de medicina de todo el país y no solo en algunas. Hay un impacto positivo de lo internacional. Bueno, se podrían discutir todas estas cosas realmente, pero en serio, ¿sí? En una agenda de trabajo y con salarios más o menos estables, estabilizados, que permitan, bueno, dar una discusión en serio y no, bueno, de esta forma que creo que no fue la mejor. Mónica Marquina, te agradecemos mucho, nos aclaraste muy lindo el panorama con respecto a todo lo que estaba pasando, o todo lo que está pasando, ¿no? Porque se ha ensuciado tanto la discusión que creo que hace falta hablar de otras cosas más allá de ponerse de un lado o del otro de la grieta que también... Creo que es lo peor que nos puede pasar eso, sí, sobre todo con la universidad. Absolutamente. Te agradecemos mucho y bueno, que tengas un buen domingo, nos vamos a volver a comunicar. Bueno, muchas gracias a ustedes también, nos seguimos viendo. Nos vemos, muchas gracias.